Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Muchas gracias por oír nuestro audio. Nosotros somos el equipo número 1 del Centro de Bachilleres Técnico Naucalpan Miguel de Cervantes Saavedra. El equipo está conformado por Diego Medina, Ana, Anayeli, Magali Rebeca, Salamanca, Leslie y Jesús Apolonio. A continuación les daremos un recuento histórico de los acontecimientos ocurridos el 2 de octubre de 1968. Gracias. La década de los 60 fue una época de grandes cambios. En primer lugar, ya habían pasado 15 años después de la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, la economía estaba dejando de pasar meramente agrícola a una industrial. ¿Qué quiere decir esto? Las personas estaban abandonando los campos para pasarse a las ciudades, además de la revolución de las comunicaciones. El mundo estaba sumido en un gran cambio ideológico, ya que el comunismo y el capitalismo se enfrascaron en un conflicto que abarcó la mayor parte del siglo XX. Estas corrientes ideológicas afectaron a todos los países del orden. Eso quiere decir que también afectaron a México y fueron desencadenantes para uno de los momentos más represivos de la historia reciente de nuestro país. Estamos hablando de la matanza estudiantil del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Acompáñenos a ver este repaso histórico. En 1968, en México se disputarían los Juegos Olímpicos. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz alardeaba de que su gobierno era progresivo y tolerante hacia las manifestaciones, nada más alejado de la verdad. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz se caracterizó por la represión hacia todos los grupos sociales que exigían un cambio. Ejemplo de esto tenemos a los trabajadores de la salud que exigían mejores salarios. Pero por lo que se caracterizó el gobierno de Díaz Ordaz fue por la matanza de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas. Pero ¿cómo llegamos a este genocidio? Lo que pasó fue que el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz en principios reprimió salvajemente una disputa de preparatorianos con la ayuda de la policía, lo que no le gustó nada a los estudiantes, por lo que empezaron a hacer paros y mítines, lo cual a Gustavo Díaz Ordaz no le agradó en absoluto, ya que los reporteros del mundo se encontraban en México, o sea, en su casa, por lo que mandó a cerrar, por así decirlo, las instalaciones de la UNAM. Las tomó por la fuerza y, como por medio de un bazucazo, logró acceder a sus puertas. Esto no hizo más que enojar e indignar a los preparatorianos y en sí a la comunidad estudiantil, ya que querían ver que México fuera un país libre de poderse manifestar. Obviamente el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz no aceptó estas manifestaciones, pero ¿qué pasó el 2 de octubre? En una marcha que los estudiantes habían convocado, llegaron a la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. De aquí se dirigirían a la rectoría del IPN, pero algo pasó. Del cielo, un avión empezó a dar vueltas sobre la plaza y después de un rato soltó 3 bengalas. Esas 3 bengalas fueron la señal para que entrara en marcha el Batallón Olimpia, que era un grupo paramilitar enviado por el gobierno, no directamente de Gustavo Díaz Ordaz, más bien por órdenes de Luis Echeverría. Ellos llevaban un guante blanco para identificarse, para que no se dispararan entre ellos. El ejército, que estaba al tanto de las manifestaciones de los alumnos, siempre estaban muy pegados a ellos. Lo que pasó es que el Batallón Olimpia empezó a disparar desde los edificios de la plaza de Tlatelolco y sus alrededores, y como estaban disfrazados de civiles, el ejército entró a la plaza y empezó a disparar para, entre comillas, contrarrestar por así decirlo, el ataque de una insurrección. Lo que pasó es que el ejército y el batallón estaban matando a los estudiantes de los dos flancos, de entrada y de salida. Los estudiantes
que desesperados trataban de escapar y las personas que estaban en sus departamentos les dejaron pasar, pero el ejército entró y se llevó a las personas, ya fueran estudiantes o las mismas personas que les habían dejado entrar. Todo esto no sabemos, fue un tipo de acto parecido a la compaciencia o más bien un tributo, porque los jóvenes tenían ideas comunistas, no todos obviamente, pero el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz se caracterizó también porque en toda manifestación en contra de su propio gobierno ve infiltrados de la KGB, además de que ellos decían que habían infiltrados de la KGB en esa manifestación y que querían hacer un golpe de estado para instaurar el comunismo en México. Aunque es cierto que el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz reprimió a muchos sectores, se pudo ver un especial miedo hacia el movimiento estudiantil, ya que este podría haber tenido infiltrados de la KGB, o bueno, eso es lo que se piensa, o más bien dicho se pensó desde Washington, quien se cree que proporcionó al ejército mexicano armas para contrarrestar, o más bien por así decirlo, les proporcionó un guión a seguir para saber cómo reprimir a los estudiantes en esta manifestación. A continuación oiremos un testimonio de una persona que vivió en estos tiempos. Disculpe, ¿usted supo algo del movimiento estudiantil de 1968? Pues solamente ¿cómo se llama? Es ese presidente, ¿no? Sí, fue en el de Gustavo Díaz Ordaz. Ajá. ¿Le llegó alguna noticia? Pues solamente el despapalle que hacían, de los estos, tú estás preguntando también de los porros en Tlatelolco, ¿no? Sí, estaba preguntando en Tlatelolco lo que había sucedido. Uh-huh. Sí, lo que había sucedido, pero yo nada más oí. ¿Qué oíste? Oí eso, que habían quedado marcados los edificios, porque yo estuve trabajando allí, ahí junto a los edificios, mejor dicho, ahí entre esos edificios, y que habían quedado marcados, hasta todavía estaban de luto. ¿Todavía estaban de luto? Todavía estaban de luto, y hasta la fecha estarán de luto. Creo que no los han quitado todavía, parece que dicen que no, eran todos los edificios negros, porque dicen que hubo sangre como... ¿Mucha sangre? Como correr agua. Entonces fueran muchos cuerpos. Pues yo digo, y que eso se trataba de los porros. O sea que te dijeron que los porros habían matado a los estudiantes. Los estudiantes, algo de eso. Sí, pero que sí había habido bastante sangre, porque te digo que los edificios, y eran altos edificios, estaban de negro cuando yo fui a trabajar ahí. No me acuerdo en qué año fue, pero estaban de negro todavía. ¿Usted me puede platicar de las cosas que le contaron? ¿De lo que sucedió en Tlatelolco? Pues según lo que eran, era una cosa muy grande, muy grande, decía. Pero se trataba de los estudiantes, Sí, era un movimiento estudiantil. Sí, claro, era algo muy fuerte, y creo que todos vivían allí. Entonces estos edificios, ¿por qué quedaron de luto? ¿Entonces se metían a las casas también? Pues me imagino, no solamente entre ellos hubo muertes y peleas, yo me imagino que también se metían en las casas, o ya quedaron esos edificios así, porque yo trabajé en esos edificios y estaban de luto, estaban de negro. ¿Me puede contar cómo obtuvo esa información? No, o sea, nomás, ¿cómo se llama? Nomás fue así una plática que yo preguntaba que por qué estaban esos edificios todos de negro, que a poco les gustaban a las personas que vivían allí, o los propietarios les gustaba todos de negro, y dijeron que no, que era por los porros. No nombraban estudiantes, pero que eran estudiantes. Los porros eran estudiantes. Está bien, entonces a ti te lo contó la gente como el chisme. Sí, como un chisme. Como un chisme, sí. Viéndolo bien, como un chisme. Y eso yo por preguntona, porque yo trabajaba ahí en uno de esos edificios. Casi que trabajaba en medio, ¿no?, de los edificios.
Y sí son hartos, ¿eh? Sí son hartos. Oye, ¿me podrías decir, la gente te dijo que habían muchos cuerpos ese día? Pues según que, ¿cómo se llama? Era una guerra muy grande, pero de los dichosos porros, Entonces me estás diciendo que la gente te dijo que era como si sí se hay estuvieran agarrando a balazos estudiantes, algo de eso, algo como de eso. una batalla o Sí, algo sí, así. sí, sí, algo de eso. Que había sido una pelea, pero no solamente pelea. Decían que había habido muchos muertos. Ay, no puede ser. ¿En serio así te dijo la gente que entre ellos se mataron? Algo así, algo así. Y según por eso les pusieron porros a los estudiantes. La historia la cuenta la persona que tenga el poder en turno. Y estas versiones que escuché de este pariente difieren mucho de lo que